Buenos días, hoy celebramos la memoria de San Juan María Vianney, que el Papa Juan Pablo II lo nombró patrono de los párrocos y en general de todos los sacerdotes que tienen curas de almas. Nació en 1786 y murió en 1859. Fue realmente un gran santo, a la vez que muy humilde, que vivió ejemplarmente la pobreza y también de una profundísima vida interior. La historia es la siguiente: nació en una familia muy humilde, pero fue un muchacho que despertó siempre una gran piedad. Un sacerdote se fijó en él y lo llevó a una especie de escuelas que había precisamente para preparar muchachos para el sacerdocio. Pero le costó muchísimo los estudios, especialmente en latín. Ingresó en el seminario, pero el obispo incluso lo echó del seminario, el rector, mejor dicho, lo echó del seminario porque veía que era imposible que aquel muchacho, muy bueno, pero con una corta, capacidad de aprender, pudiera algún día llegar a ser sacerdote y cursar los estudios necesarios para ello. Bueno, el caso es que estando en estas, en 1809, pues es llamado a filas y enviado a combatir con los ejércitos napoleónicos en España. Él, que no era un hombre muy llamado para esta vida militar, desertó y estuvo fugado unos años hasta que al final su situación se regularizó porque un hermano menor se alistó voluntario. Bueno, retomó los estudios sacerdotales y nada más acabar fue enviado a una pequeña aldea llamada Ars, en principio como vicario parroquial. Es curioso porque era tal la limitación que se veía en él que el obispo no le dio facultades ni para predicar ni para confesar, simplemente para celebrar la Santa Misa. Fijaos qué contrariedades tiene la vida, ¿verdad? Y el Señor es como si con estas cosas se riera de nosotros y de nuestro modo de concebir las cosas. Bueno, el caso es que después, a la muerte del párroco, pues él asumió este puesto y realmente fue asombroso. Para convertir la parroquia decidió que tenía que hacer dos cosas, que era rezar mucho y hacer mucha penitencia. Por eso tomó una serie de medidas de apenas comer o comer muy mal y de rezar mucho. Pero empezó a llamar mucho la atención su predicación sencilla, humilde, pero que llegaba al corazón de las personas, con un don muy grande de conseguir el arrepentimiento y el dolor de los pecados. Su confesionario pronto se vio ocupado y literalmente cercado por cantidad de penitentes. Llegó a confesar durante muchísimos años, la friolera de 18 horas diarias, que se dice pronto, escuchando penitentes, y de todos consiguió que se acercaran profundísimamente al Señor. Bueno, pues este es San Juan María Vianney. El demonio le atacó mucho, él consiguió también repeler todas las hechanzas del demonio y así fue, y murió pues en olor de santidad. Acudían de toda Francia a estar con él y a escuchar y a confesarse especialmente con él. Gente de toda condición y de toda edad que veían en San Juan María Vianney realmente un santo, un maestro, un auténtico confesor que llevaba las almas hacia Dios. Pedimos también, por tanto, hoy por todos los sacerdotes, especialmente por los que llevamos cura de almas, para que seamos siempre muy fieles a este santo patrono nuestro. El Evangelio tiene que ver también mucho con todo lo que veíamos de San Juan María Vianney y de la cura de almas, porque se trata de la multiplicación del pan y de los peces. Jesús, después del conocimiento de la muerte del Bautista, no queriendo precipitar los acontecimientos, se va a la otra orilla del lago. La gente que lo ha visto pasar, que sabe que ya no está ahí, lo sigue por tierra. Se entiende que no dio la vuelta al lago, sino que sencillamente irían de un sitio a otro, quizás alguna carita del lago, pues atravesaría esa cala en barco.
El caso es que cuando llegó se encontró con una muchedumbre que le estaba esperando. Qué bonito ver, ¿verdad?, cómo la gente sigue a Jesús, cómo le sigue allá en donde va. Bueno, el caso es que estando en estas, pues se encuentra el Señor con esa muchedumbre y se compadece porque las ve agotadas por el esfuerzo, por el cansancio y agotadas física y espiritualmente. Por eso empieza a predicarles largamente, pero también se da cuenta que necesita también de alimentos. Por eso le dice, me da pena de esta muchedumbre, porque si despedimos así como están, van a desfallecer en el camino. ¿Por qué no le dais vosotros de comer? Y eso propicia la multiplicación del pan y de los peces. Bueno, ojalá también nosotros tengamos esa misericordia del Señor para darnos cuenta y compadecernos del hambre que tiene tanta gente de Dios, del hambre de Dios, porque realmente tienen hambre de Dios. Aunque no lo digan, lo tienen, y lo dicen con sus hechos, con sus obras, con su profundísimo vacío interior. Tienen hambre de Dios. Y nosotros tenemos que dárselo, tenemos que darle a Dios, por supuesto en la Eucaristía, y tenemos que darle a Dios, tenemos que darles también la palabra de Dios. La Eucaristía, acercarles a que reciban la Eucaristía. Para eso quizás tengan que acercarse antes al sacramento de la penitencia, donde, como el cura de Ars predicó, es aquel lugar donde donde Dios les abraza y les rehabilita, el sacramento de la alegría, el sacramento de la misericordia divina, y luego por recibir la comunión con todo el cariño del mundo y dejar que el cuerpo de Cristo penetre hasta el fondo de sus almas. Esto es lo que tenemos que llevar a la gente al Señor. Darles de comer, que nunca pasemos por alto las necesidades que tienen los demás, las necesidades que tenemos. Pidiendo por Damaso, Julián, Eduardo, Guadalupe, Almudena, José Antonio, Valerio, Nicolás, Víctor, José Antonio, María Jesús, Ángel, María, Conchita, Concha, Luis, Gema, Victoria, Marta, María, Rosa, Luis, José Antonio, Alejandro, Paco, Vela, Adrián, Clara, Carmen Álvarez, Pedro, Adriana, Clementina, Angelito, Esther y Berta, Marta, Nudel, Eliseo, Fanny, Arancha, Antonio, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Madrid, Pedro, Gregorio, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gema, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juan, Viconchi, Jesús, Juan Ramón, Pedro, Berche, Nueva Patricia, Mayún, Rosa María y Juanjo, Miguel Ángel, Lourdes, y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.